Muy buenas tardes, Alexander. Nos encontramos en vivo. Adelante. Es un honor para mí estar en este tiempo entrelazando pensamientos y hoy tenemos el gusto de escuchar a Marco León Felipe Barbosa, quien es doctorando en filosofía, el cual tiene una mención en la historia de la filosofía de la Universidad Nacional de San Marcos, estudió en el programa de doctorado de América Latina y la Unión Europea y es máster en sentido y dirección del sistema de seguridad social. Además tiene otra maestría en género, sexualidad y políticas públicas. Tiene un diploma internacional en derechos humanos en salud. Es bachiller en derecho de ciencias políticas de la Universidad de Trujillo. Entonces, hoy nos convenimos en este tiempo y en este espacio para develar unos aportes en cuanto a la filosofía de la medicina y la melancolía. A veces pensamos que la filosofía es una interpretación fuera del hallazgo de lo que buscamos cada uno de los seres humanos, pero no es así. La filosofía, a través de sus conceptos y significados, puede sanar. Puede sanar porque cuando hay una irrupción o un malentendimiento, un paradigma, el nuevo paradigma cambia, es decir, sana, expande la mente del ser humano y puede ocasionar unos mejores horizontes en los cuales estamos debatiéndonos, ¿no? Entonces, Marco, no quito más tiempo y deleítate con tu palabra. Un abrazo. Bueno, muchas gracias Alexander, Hernán, Agustín, desde el espacio de la conducción que tan buenamente y generosamente me han concedido. Yo el día de hoy voy a básicamente desarrollar algunas ideas introductorias de lo que precisamente veníamos coordinando con Alexander, ¿no? La posibilidad de desarrollar cursos internacionales sobre estas temáticas que pronto anunciaremos. Y entonces, como primer punto para ir entrando en materia, lo que podría decir es que una de las corrientes más significativas de la investigación, la historia de la filosofía y la propia filosofía actualmente, ver con el espacio de la filosofía de las emociones. Y este espacio de la filosofía de las emociones, que va de la mano con la historia de las emociones, ahora último, es un espacio, yo diría, boyante, desafiante y que va instalando una serie de temáticas que hasta hace algunas décadas pues no eran tan relevantes, pero que hoy sí lo son. El hecho de que se hayan producido muchas transformaciones en la sociedad, que la perspectiva cultural sea ahora, digamos, particularmente densa y compleja, y que, digamos, el escenario de las crisis y las incertidumbres hayan calado tan hondo en nuestro día a día, en nuestro ser cotidiano, yo diría que bien merecen pues esta exploración y estos rumbos en, en un plano de, digamos, historia de precisamente una emoción, un sentimiento tan particular como la melancolía. Si uno tiene que establecer nuevos diálogos entre la filosofía y la medicina, entre estos dos saberes tan milenarios y tan antiguos, eh, pues precisamente la melancolía puede ser un monóculo, puede ser una pista, eh, puede ser una herramienta de suma utilidad. A mí particularmente me ha servido mucho en el desarrollo de las investigaciones que llevo adelante, algunas de las cuales pues hemos compartido con Alexander ya recientemente en un congreso de filosofía en Cartagena de Indias, donde nos conocimos precisamente. Y, y creo que es valioso porque, digamos, una característica importante de la melancolía es que se instala precisamente en la relación entre el cuerpo y la ciudad, entre las emociones y el templo, entre esa ciudad arcaica y esos elementos fundantes de, digamos, las marcas civilizatorias, de un espacio que en términos de datación, de historia, pues son muy antiguos, ¿no? Son mucho más antiguos que el escenario helénico, que el de periodo de los griegos. Por lo tanto, cuando uno aguza la mirada histórica y dice, bueno, entonces cuando estamos hablando de los griegos, básicamente estamos hablando de 2500 años.
para entender los vínculos de la filosofía y la medicina desde una perspectiva melancólica, pues uno tiene que ir mucho más atrás, ¿no? El desafío es todavía mayor. Los 2500 años quedan cortos. Y eso ya de por sí plantea algunas complejidades, ¿no? Plantea desafíos importantes. Porque cuando uno trata de ir más atrás de los griegos, hay una serie de saberes, hay una serie de símbolos, hay una serie de testimonios sagrados, eh, vinculados a la espiritualidad, vinculados al ámbito religioso, por ejemplo, que a medida que ha ido avanzando el desarrollo civilizatorio, pues han comenzado a formar parte del espacio de la polis, del espacio de la ciudad, de nuestros vínculos societales como los conocemos ahora. Pero en un inicio, todo ello estaba concentrado en espacios que tenían la marca espiritual, la marca religiosa y la marca sagrada. Entonces, cuando uno plantea la mirada melancólica de esta relación, las primeras cuestiones que salen a la luz es que esto que normalmente denominamos saberes ancestrales, componentes mágicos, cantos chamánicos, pues no son otra cosa que la manera de entender el mundo, la manera de relacionarnos con el mundo en espacios que transitan por entre los 4000, 6000 e incluso más años antes del tiempo actual. Entonces, fíjense la cantidad de tiempo, ¿no? La cantidad de acumulación de sentidos cívicos, el desarrollo de la ciudad que ha podido suponer un espacio de tiempo tan prolongado. Eso como primera cuestión. Una segunda cuestión que quería también comentar es que eh, a menudo los elementos vinculados a la filosofía tienen que ver pues mucho con el deber ser, tienen que ver mucho con la racionalidad y el logos, ¿no? La centralidad de la palabra. Y esas son cuestiones que de seguro pues alientan siempre los motores centrales de la reflexión filosófica, pero hay una característica de la filosofía que a menudo es olvidada. Y lo que se olvida a menudo cuando pensamos en la filosofía, eh, digamos, de manera intuitiva, tratamos de abordarla, tratamos de comprender un poco ese saber tan particular, es que la filosofía también tiene una labor demarcatoria. La filosofía también establece límites. La filosofía desarrolla eh, una suerte de semaforización de lo que implica un saber legitimado y un saber, digamos, que queda como que de costado, se aparta, no entra en un canon de aceptación, de estándar o de validación, ya sea como conocimiento científico o humanístico. Uno de los filósofos que hace un planteamiento, digamos, como el que estoy comentando, es precisamente Eugenio Trías, en una obra que ya tiene más de 50 años. Él falleció en 2013, si recuerdo bien. Y esta obra es nada menos que La filosofía y su sombra. Y La filosofía y su sombra fue escrita precisamente por un jovencísimo Eugenio Trías en 1969. Entonces, eh, para entonces, toda esta, digamos, referencia a cuestiones mágicas, espirituales, carismáticas, eh, ya estaban presentes en la reflexión de, de del saber filosófico, ¿no? De la filosofía mirándose a sí misma. Por ejemplo, Theodor Adorno, en textos de 1962, más o menos por la misma época, también planteaba una relación, digamos, con, con los planteamientos benjaminianos de este famoso filósofo alemán Walter Benjamin, en una clave de saber, ¿no? De intuición que iba por el lado de una interpretación también chamánica, ¿no? Y donde el lenguaje filosófico
tenía características pues que iban desde lo esotérico, pasando por elementos mistéricos, hasta cuestiones que tenían que ver con, digamos, incluso apartarse de los cánones establecidos en diferentes sentidos. Un buen amigo, muy buen amigo mío, filósofo también, Augusto del Valle, limeño, él también peruano, eh, comentaba en un post reciente en el Facebook acerca de, a partir de precisamente esta referencia de Adorno, sobre el Fedro de Platón y de cómo en un momento Sócrates tiene que ponerse una manta precisamente para poder conciliar ese vínculo que ya para entonces andaba un poco complicado con el espacio natural, ¿no? A la manera de en una especie de operación mágico-chamánica, ¿no? Entonces, fíjense, estos elementos ya aparecen en la reflexión de mediados del siglo XX en adelante, con mucha fuerza. No hay que olvidar que Mircea Eliade escribe Chamanismo en 1951. Entonces, El retorno de los brujos también es una obra que aparece entre el tránsito del tercer cuarto del siglo XX al último cuarto. Y, y otro elemento también importante es, siguiendo al filósofo alemán Peter Sloterdijk, él plantea también una referencia al vínculo de filosofía y poesía y es incluso va más allá. Él dice que cuando ya no se puede expresar la relación de los hombres y mujeres con el mundo en términos de loa, de canto, ¿no? Como lo hacían los chamanes, entonces aparecen los filósofos, cuando ya no se puede cantar el mundo, sino que ya implica un espacio, digamos, de reflexión, eh, no en clave de canto, sino en clave de palabra hablada, ¿no? El logos, pues, ¿no? El logos y la racionalidad griega allí pueden ser la marca registrada. Pero entonces miren todas esas referencias, la de Sloterdijk es bastante reciente, de hace solo 5 años, en una entrevista que le hacen en la Biblioteca Nacional de Chile. eh, el título es La irreverencia del pensar, muy interesante, está en YouTube. Entonces, todos esos componentes nos llevan a un escenario en el cual, para poder tener claridad de lo que significa, por ejemplo, el día de hoy, las emociones climáticas, de lo que podemos entender como, por ejemplo, la relación entre emoción, experimento y catástrofe, cuestiones muy actuales, pues tenemos que hacer viajes largos, tenemos que irnos muy atrás, porque normalmente lo que se nos ha referido siempre desde el escenario griego termina siendo un pliegue, pero no el elemento fundante, no el paso inicial, sino para cuando aparece la tradición helénica, la ciudad ya es vieja, la ciudad ya ha acumulado muchos sentidos y esa ciudad ya tiene muchos componentes de saber curativo, de saber terapéutico, y por supuesto también están muy claras las bases de la reflexión filosófica, que por cierto es una marca griega, pero que no quiere decir que antes no habían insumos respecto de este saber tan particular como es el filosófico. Entonces, esa sería una segunda referencia. Y una tercera, antes de mostrarles algunas diapositivas eh, sobre este tema, y bueno, la seriedad filosófica es solamente pues un aspecto de, ¿no? Filósofos también ríen, ¿eh? Pero, pero, pero entonces las emociones filosóficas son un poco una combinación de toda esa referencia, ¿no? De sentimientos y emociones. Eso no puede estar al margen de la reflexión filosófica nunca. Una tercera cosa que quería comentarles es que eh, cada vez que ha habido un cambio de época, cada vez que ha habido digamos, un cambio en la tendencia, en la manera de relacionarse con el mundo, pues hay una marca tanto médica como filosófica. Eso es muy interesante. Obviamente ahora, como les decía hace un rato, pues diré algunas cosas sobre, sobre este tema,
pero como ya les había comentado, precisamente con Alexander Gómez, estábamos coordinando para el desarrollo de cursos internacionales sobre esta materia, ¿no? Y espero que lo podamos concretar pronto. Entonces, dicho eso, yo creo que podríamos pasar ahora a presentarles algunas diapositivas que habíamos preparado. Si Alexander me ayuda con eso, pues eso sería muy bueno. Además, Alexander en este momento está desarrollando rituales, ¿no? Rituales especiales. Eso es también bastante particular, ¿no? Esto es parte de la magia de este espacio, ¿no? Los rituales. Hace ¿Es poco, factible, sí, te escucho, Alexander. es factible de las ubiques tú mismo, por favor? ¿Verdad? ¿Perdón? Las diapositivas. ¿Qué Para que pasó? las subas tú mismo, por favor. Ah, ya, ok. Ok. Sí, no hay problema. Ahora mismo. Ahora mismo lo hacemos. Hace poco se comentaba que, además, Alexander en este momento está desarrollando, a ver, un momento que rituales especiales. Eso es también bastante particular, ¿no? Esto es parte de la magia de este espacio, los rituales. A ver, hace poco, sí, te escucho, Alexander. ¿Es factible de las ubiques tú mismo, por favor? ¿Verdad? Sí, creo que aquí lo tenemos. Las diapositivas. ¿Qué pasó? Las subes tú mismo, por favor. Ah, ya, ok. Sí, no hay problema. Ahora mismo. Creo que aquí lo tenemos, pero ahora mismo lo hacemos. Creo que esto es PDF. Ya, bueno, no importa, lo hacemos con PDF. Además, Alexander, en este momento Alexander, si puedes cerrar tu micrófono, porque tengo ahí un retorno medio complicado. Eso es también bastante particular, ¿no? Esto es parte de la magia de este espacio. Hay un retorno ahí, Alexander. ¿Puedes cerrar el micrófono? Listo, gracias. Muy bien, entonces, como ya les había adelantado, cuando uno hace la exploración eh, vinculada a la filosofía y la medicina, un primer aspecto, yo diría un aspecto central, tiene que ver con este diálogo platónico, el diálogo de el Fedro, y cómo en ese diálogo rápidamente, empezando el diálogo, aparece una referencia a Sócrates y su conversación con el personaje Fedro, eh, en torno a la relación entre ciudad y campo. Una relación pues milenaria, ¿no? Una relación clave en el espacio civilizatorio. Y entonces Fedro le dice a Sócrates, eh, asombroso Sócrates, dice Fedro, me pareces un hombre rarísimo, pues tal como hablas, semejas efectivamente a un forastero que se deja llevar, y no a uno de aquí. Creo yo que, por lo que se ve, raras veces vas más allá de los límites de la ciudad. Ni siquiera traspasas sus murallas. Y Sócrates le contesta, no me lo tomes a mal, buen amigo. Me gusta aprender. Y es el caso que los campos y los árboles no quieren enseñarme nada, pero sí, en cambio, los hombres de la ciudad. Entonces, este pequeño extracto del diálogo de el Fedro, el diálogo platónico, es muy indicativo. Muchas de las cosas que hemos estructurado en torno a la relación hombre-naturaleza, muchas de las cosas que hemos desarrollado como conocimiento científico, muchas de las cosas que hemos planteado en términos cívicos sobre lo humano, sobre los vínculos, sobre lo colectivo, prácticamente todo lo que hemos
planteado como vida después de los griegos para la humanidad tiene mucho que ver con lo que dice este pequeño extracto. Porque si se fijan, lo que Sócrates está diciendo, en buena cuenta, es que la naturaleza, porque está hablando de los campos y los árboles, en otras traducciones también se incorporan elementos, digamos, del cielo, ¿no? Como las estrellas, los planetas. Pero entonces los campos y los árboles a Sócrates no quieren enseñarle nada, es decir, no instruyen, es decir, no podemos aprender nada de la naturaleza. Y sin embargo, a medida que nos acercamos más al tiempo actual, hay un cúmulo de evidencia científica, hay mucha información cada vez más copiosa de lo instructivo, de lo necesario y de lo terapéutico que es prestar atención a la naturaleza y dejarse llevar por elementos conectivos, plantear elementos de resonancia, como dice, por ejemplo, el filósofo Hartmut Rosa, y entonces así uno puede vivir mejor. Pero esta sentencia griega, esta sentencia socrática establecida en el diálogo del Fedro, es terminante, porque lo que dice es que sí podemos aprender, pero no de lo natural. Podemos aprender de los hombres de la ciudad, de la gente de la ciudad. Y si se fijan, ese límite se reproduce ad infinitum, se reproduce en muchos sentidos, donde hay un saber que es valioso, que es útil, que es necesario, que es importante, y hay otro que no, que está plenamente desvalorizado. Eso en términos de terapéutica, en términos de medicina, en términos de desarrollo curativo, ¿no? Relaciones con el entorno, nos complica mucho, nos complica mucho. Y por eso es que tratamos de hacer rescates y hablamos de medicina ancestral, y hablamos de una serie de cosas, pero tiene mucho que ver con esta semaforización filosófica, ¿no? Este límite establecido en el plano griego y que de alguna forma estructura todo lo que viene en adelante, una suerte de germinal dualismo epistemológico, vemos precisamente en este párrafo. Avancemos un poco. Entonces, otra cuestión que tiene mucho aparejo y me parece que es muy, muy importante es la referencia en un libro que además es muy interesante de Richard Sennett sobre el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, donde Sennett nos dice que él básicamente parte del espacio griego, ¿no? Como muchos historiadores, sociólogos, cientistas sociales, explica muchos elementos además de una manera brillante, pero partiendo del espacio griego. Sin embargo, Sennett hace referencia a otra obra, que es nada más y nada menos que La ciudad en la historia, de otro historiador muy conocido, Louis Montfort. Y Montfort plantea una exploración mucho más antigua, ¿no? Sennett habla de 4.000 años, pero en realidad el esfuerzo de Louis Montfort es mayor. Y plantea Sennett, dice, bueno, Montfort relata pues la evolución del muro, de la casa, de la calle, de la plaza, las formas de las que están compuestas las ciudades. Eso es lo que plantea Sennett sobre la empresa de Montfort cuando habla de la ciudad en la historia. Y es precisamente a partir de esa constatación de cómo surge la ciudad arcaica, de cómo empieza ese desarrollo citadino, que comenzamos a tener algunas pistas de lo que podría ser pensar la filosofía y la medicina de una manera distinta. ¿Y cómo sería más o menos eso? Bueno, averigüémoslo juntos. Una cuestión clave tiene que ver con los mitos en torno a la manera como se nos cuenta la historia. Y un mito en particular, es un mito muy fuerte, es el que se estructura sobre Persia y su decadencia. El año pasado, en el Museo Británico, ya para mediados de año,
estaba instalada la exposición Lujo y Poder de Persia a Grecia, una exposición realmente espectacular. Tuve la oportunidad de asistir y tuve la oportunidad además de hacer algo muy importante. Cuando hay exposiciones tan buenas, uno lo que tiene que tener definitivamente, si es posible, es acceso al catálogo, ¿no? El catálogo de la exposición. Y entonces es muy ilustrativo cuando uno comienza a leer esta mitificación griega de un lujo, una opulencia y de cómo ese lujo y opulencia de los persas lleva a su decadencia, ¿no? Recordemos que los problemas entre Persia y Grecia pues son un tema histórico muy famoso, de mucho estudio, pero que en un momento Grecia estaba sometida por los persas y luego logra pues tener, digamos, revertir esta situación. Pero eso no es tan rápido. Y no olvidemos que los persas heredan un legado muy antiguo de lo que se conoce como el espacio cultural mesopotámico. Y ese espacio cultural mesopotámico, en términos culturales y civilizatorios, aporta muchos elementos, aporta mucha información y aporta también saberes médicos. ¿Ok? Entonces, ya desde ahí tenemos una referencia interesante y eso lo planteo porque además ahora, bueno, esto voy a ponerlo más abajo. Ahí creo que está bien. Entonces, fíjense, cuando pensamos en una línea de tiempo de lo que significa Mesopotamia, eh, entonces tenemos etapas, ¿no? Tenemos la etapa sumerio-acadia de 4000 a 2000 antes de Cristo. El primer imperio babilónico de 2000 a 1595 aproximadamente antes de Cristo, el imperio asirio de 1360 a 612, el imperio neobabilónico del 612 al 538 antes de Cristo, y en ese espacio el imperio cae bajo los persas. Entonces los persas, digamos, tienen un suceso importante como cultura, como espacio imperial, alrededor del siglo 8 antes de Cristo, pero fíjense todo lo que hay antes. Miren, 4000 años antes de Cristo, los principales espacios griegos en términos de, digamos, cultura fulgurante, legado, filosofía, se contraen al siglo sexto a quinto antes de Cristo. Y antes, pues, no hay nada, ¿no? Eh, no tenemos una referencia que tenga estos 4000 años antes de Cristo. No quiero ser tan contundente, digamos, en el sentido de si hay o no hay nada, pero fíjense la diferencia entre este desarrollo mesopotámico con tantos elementos, ¿no? La escritura cuneiforme, la invención del calendario, ¿no? La legislación de Hammurabi, las ciudades, ¿no? El manejo, digamos, en términos de eh, elementos de ejércitos, ¿no? Conformados. Una serie de elementos que configuran desarrollo civilizatorio, y eso es mucho antes de eh, la constitución de la tradición helénica. Continuamos. Otro elemento interesante que da cuenta de esta centralidad de todo ese espacio cultural y civilizatorio previo a los griegos, lo dan, digamos, de manera contundente las cartas de Amarna, que no son otra cosa que cartas diplomáticas entre lo que se conocía en la época como el Club de las Grandes Potencias. Entonces, si nosotros pensamos ahora en Estados Unidos, Occidente, las potencias de Medio Oriente, ¿no? China, Rusia, ¿no? Las potencias actuales. Bueno, el club de las grandes potencias del siglo XIII, entre el XIV y el XIII antes de Cristo, eran pues Egipto, Babilonia, Mitanni, los hititas, Alachía, Arsagua, Asiria. Esas eran las potencias. Ellos eran los que intercambiaban conocimientos, saberes, inquietudes, ¿no? A nivel de sus regentes, de sus espacios reales o de sus emperadores. Esa era la, digamos, la conexión diplomática de la época. ¿Ok? Y entonces, ¿eso por qué es importante? Porque en ese contexto también circulaban entre estos reyes, pues, intercambios vinculados a cuestiones que tenían que ver con indicaciones terapéuticas. Recuerden que siempre alrededor de un espacio
de los reinos de esta época, pues lo que había era siempre cercano un templo donde confluían los magos, los adivinos, los exorcistas y también los médicos o asumédicos. En el caso babilónico así se le denominaba. Entonces, en publicaciones más o menos recientes de investigaciones sobre el espacio mesopotámico, sobre el espacio babilónico, aparecen estas referencias en torno a prescripciones curativas. Miren, yo voy a comentarles una, y lo que he hecho ha sido poner la receta babilónica a un costado y, digamos, en la manera como se ha escrito en el inglés original, en la publicación original, y luego una traducción aproximada, Marco, disculpa, ¿me referencial. puedes dar Y, un espacio? Las diapositivas no se están viendo. ¿no se están viendo? No. Ah, mira, no me he dado cuenta. A ver, voy a tratar nuevamente, porque acá aparece como que estoy compartiendo. Voy a volver a compartir esto. A ver, ahora sí, sí, Ahora sí. ahora sí, ahora Perfecto. sí, perfecto. Listo, gracias. Sí, todavía tenemos unos minutos más para comentarles algo de lo que hoy quería hablarles, ¿no? Entonces, en este caso, en la primera receta, vinculada al tema de los riñones, dice, si un hombre tiene dolor en el riñón, le duele constantemente la ingle y su orina es blanca como la orina de burro, y más tarde su orina muestra sangre, ese hombre sufre de secreción, musu enfermedad. Hierves 2 ciclos, los ciclos son lo que ahí está referido como shekels, y el shekel es un peso de la época, básicamente entre 4 y 17 gramos. Esos son los términos referenciales. Y entonces se dice hierves 2 ciclos de mirra, 2 ciclos de resina de baluju y 2 medidas de sila de vinagre juntos en una jarra, lo enfrías y lo mezclas a partes iguales en aceite prensado. Viertes la mitad en su uretra a través de un tubo de cobre, la otra mitad la mezclas en cerveza de primera calidad, lo dejas reposar toda la noche y él lo bebe en ayunas y mejorará. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una receta babilónica y eso se produce mucho antes de la insurgencia de un Hipócrates griego. Y ya los saberes terapéuticos y curativos no solamente circulaban, sino que además se expresaban en las recetas de época que quedaban grabadas en tablillas cuneiformes babilónicas, porque ya la escritura cuneiforme mesopotámica pues era una cuestión conocida, ¿no? Entonces, miren eso. O sea, es muy indicativo cuando vemos estas referencias. Y estas referencias, voy a avanzar, estas referencias, pues no son algo pues que uno encuentra de manera antojadiza, sino que lo que comenzamos a encontrar son referentes bibliográficos sólidos, ¿no? Referentes bibliográficos que tienen un muy buen respaldo, porque están conectados con centros de investigación de las, digamos, universidades top del norte global, que están investigando hace buen tiempo los espacios mesopotámicos. Y yo diría que allí, en términos de poder tener algunas pistas sobre qué autores son referenciales, pues plantearía dos nombres, ¿no? Marjan Gela, que tiene esta publicación, por ejemplo, de Antigua Medicina Babilónica, Teoría y Práctica, y por supuesto también la doctora Ulrike Steiner. Y en el caso de Ulrika, eh, presentaba una conferencia hace poco tiempo, relacionada con el cuerpo, la mente y la medicina en la antigua Mesopotamia. Entonces, yo diría que referentes bibliográficos para poder entender estos temas y saber que son investigaciones serias, ¿no? Que estamos hablando de contribuciones científicas y académicas bastante sólidas, pues las tenemos ahora. Cosa que no pasaba hace 30, 40 años, pero que ahora sí
está bastante consolidado este campo de investigación. Y además, si uno quiere también, por ejemplo, tener la contextualización en términos sociopolíticos de la época, textos como el de Van Miro, de una historia del antiguo Egipto, pues también son muy solventes. Y entonces con ese amasijo de referentes bibliográficos, pues uno tiene, uno tiene una buena base para poder indagar en estos temas. Voy a decir un par de cosas más para luego dar un espacio a si hay algunas preguntas, comentarios, o, iniciar un diálogo sobre lo que estoy presentando. Entonces, siempre en este planteamiento de Marc Angela, que es el autor que les comentaba, eh, él nos dice lo siguiente, ¿no? La literatura mágica y médica de Mesopotamia tiene su origen en una sociedad relativamente alfabetizada y urbana, en la que algún tipo de pericia médica ofrecida por un exorcista, un médico, una comadrona o un barbero estaba probablemente al alcance de cualquiera, ya fuera en el templo o en una tienda o puesto de la calle. Esto puede explicar las diferencias en nuestras tablillas mágicas y médicas, que van desde claras escrituras de biblioteca, a menudo en muchas columnas, hasta pequeñas tablillas en escritura cursiva, que conservan una sola receta o un simple conjuro mágico. Probablemente había muchos curanderos distintos para cada cliente, dependiendo de su estatus social, riqueza o sexo, y quizás incluso especialistas para distintos tipos de problemas médicos. Eh, esto me parece central, ¿no? Lo que plantea Marc Angela, porque estamos hablando de un saber terapéutico, de un saber curativo, plenamente consolidado, además con una referencia central al espacio del templo y, digamos, con esta convivencia armoniosa eh, entre saberes de exorcistas, de magos, de adivinos y de médicos. Ese es un elemento muy importante. Más adelante en el tiempo, todo hace indicar que esto pues ya no se produjo. Y esto precisamente, todo hace indicar también, que generó el origen del saber médico como algo individual y al margen del espacio del templo. De eso podemos conversar en otro momento. Pero con lo que quería cerrar esta presentación el día de hoy es con una pista muy importante que nos da Richard Sennett para pensar precisamente ese momento que no se da en el espacio sumerio-acadio, que hemos visto, ¿no? De 4000 a 2000 años antes de Cristo, tampoco se da en el espacio babilónico, que ya es un poco más reciente, tampoco en el asirio, sino que es aparentemente posterior, ¿sí? Entonces, entre 4000 y 1000 antes de Cristo, este funcionamiento del templo, este correlato de saberes médicos entre el espacio sagrado y el espacio de la ciudad, pues tenía una fluidez bastante marcada en las sociedades mesopotámicas, pero eso cambia en algún momento. Y la pista para el cambio yo creo que viene por una referencia que es muy posterior de Richard Sennett, pero para un tipo de quiebre que implica un quiebre epistémico, también implica un quiebre en términos de relaciones en el plano social, pero sobre todo un quiebre en términos de la relación de los elementos espirituales, religiosos y sagrados y el desarrollo de actores sociales al margen de esos componentes, ¿no? Y eso es precisamente lo que dice Richard Sennett a propósito del renacimiento urbano medieval. Miren de cuándo estamos hablando. Estamos hablando básicamente de mediados del siglo XIII después de Cristo y en el contexto en el cual se erigen las grandes catedrales de las ciudades europeas, ¿no? Como por ejemplo Notre Dame en París o la Certosa de Pavia también. Eh, y esta referencia de Sennett, pues además es muy poética, es muy bella. Dice lo siguiente: el adagio Stadt Luft macht frei,
que no quiere decir otra cosa que el aire de la ciudad libera. Precisamente, ¿no? Sennett enfatiza eso, dice, parecía liberar a los comerciantes de los vínculos emocionales que buscaban como cristianos. Continúa Sennett, si el jardín cristiano urbano del París medieval pretendía devolver a la humanidad su estado de gracia anterior a la caída, si este nuevo jardín albergaba a los trabajadores que habían aprendido la lección del sufrimiento que Adán y Eva ignoraron, daba la impresión de, de que los que trabajaban fuera del santuario caminaban errantes por un desierto urbano. Es una referencia muy poética, ¿no? Y a partir de esa referencia poética yo quería dejar instalado este elemento clave, ¿no? Que creo que es parte de lo que podríamos desarrollar precisamente de manera conjunta con Alexander, en el sentido de dar mayores pistas sobre en qué momento el saber médico se convierte en un saber que también, a la manera de los comerciantes del siglo XIII después de Cristo, siempre palabras de Sennett, pero si esto lo ponemos en diálogo con la relación entre filosofía y medicina, ¿en qué momento el saber médico se convierte en un saber que camina errante por un desierto urbano? Por supuesto, mucho antes del espacio medieval del siglo XIII después de Cristo. Esa sola constatación es algo que yo diría puede ser muy nutritivo para entender mejor estos antiguos diálogos entre saberes médicos y saberes filosóficos, que han planteado un sinnúmero de pautas culturales, de desarrollo de la ciudad, de entendimiento de nuestro cuerpo, de comprensión de nuestras mentes a lo largo de centurias, y que creo que lo siguen haciendo actualmente. Esta entonces es una invitación a que podamos pensar estos vínculos, a que podamos entender esta relación entre lo que les comentaba al inicio, por qué es tan central la triple relación entre emoción, experimento, catástrofe en los días actuales, en nuestro tiempo contemporáneo, y que sin embargo cuando uno revisa estos temas a lo largo de la historia, remontándose a 2000, 4000, 6000 años, lo que se da cuenta es que esa triple relación entre emoción, entre experimento y catástrofe es una antigua relación, es un antiguo vínculo civilizatorio, y por eso explorar la relación entre filosofía y medicina, en mi particular mirada, desde una perspectiva melancólica, resulta tan elucidante y nos puede ayudar para tener mejores elementos, para poder confrontar mejor estos tiempos recios, estos tiempos inciertos, estos tiempos catastróficos, que son los que estamos surcando actualmente. Yo lo dejaría ahí, Alexander, y ahora podríamos tener un espacio para conversar un poco. Muchas gracias. Bueno, me parece perfecto la exposición. Bueno, hay un sinnúmero de preguntas, ¿no? El concepto de número está muy vinculado con la medicina, dado que la medicina es dosificada. Y la medicina tiene que ver con obtener el mejor estado de salud de lo que se denomina paciente. Sin embargo, vemos que las instituciones médicas están un poco influidas por la universalidad que tienen los factores de la institución, como la iglesia, ¿no? Donde vemos que han habido sacrificios humanos para entender que el concepto del ser llamado enfermedad puede denominarse a través de una experiencia que está distante a la iglesia católica. Por ejemplo, los antiguos chamanes o los brujos eran quemados porque supuestamente iban en contra de la posición de que se instauró en el medioevo y que Santo Tomás de Aquino explica en La Ciudad de Dios con un concepto de justicia, ¿no? En ese orden de cosas, hay varias preguntas. ¿Dónde se puede respaldar la filosofía que aporta la medicina en contextos de rituales chamánicos donde no utilizan ningún tipo de medicina que se introduce en el cuerpo, sino, por ejemplo, hay un estado de sanación a través de cantos, a través de emociones que salen a flote
con la representación y la coinonía o unidad con un elemento vital como el juego. Primera pregunta. La otra pregunta es que si únicamente la filosofía médica puede interpretarse en el contexto de la ciudad, puesto no vemos que el contexto rural puede tener un concepto muy diferente de medicina. Me aclaro. Eh, Anteriormente, las personas que sufrían de desamor, de desaliento, eran sanadas por un chamán. Uno no va a un psicólogo o un psiquiatra para que le quite la enfermedad de desamor, por ejemplo, o un dolor intenso en el alma porque ha perdido la visión del mundo. ¿Cuál puede ser la aproximación que hoy está visto y está involucrada en la ONU, donde dice que el 80% de la biodiversidad está protegida por los indígenas? Es decir, que la medicina está instalada en la biodiversidad y de ahí se sacan los elementos vitales para poder reproducir una salud humana. Sería unos puntos de contraste para abrir un diálogo. Ok, bueno, yo creo que la referencia inicial a los rituales chamánicos, que precisamente tú no solamente instalas, sino que conoces bien, eh, normalmente los hemos interpretado a propósito de eh, una mirada histórica eh, instalada en el medioevo, ¿no? Entre la alta y la baja edad media. Pero cuando uno comienza a ver los orígenes de esos rituales, cuando comienza a ver los orígenes de la propia filosofía, se da cuenta que esos elementos chamánicos, esos elementos entusiastas, esos elementos mistéricos, están a la base, están en el origen del propio conocimiento filosófico, del propio saber filosófico. Llega un momento en que hay un corte, ¿no? Llega un momento en que hay una suerte de límite y hay una desvalorización de esos saberes, pero en el inicio todo está reunido, está operando de consumo. Eso es muy interesante. Por eso es que insistía, cuando les mostraba algunas diapositivas ahora, que, digamos, en el templo, ¿no? En el espacio sagrado, confluían el mago, el adivino, el exorcista y el médico. Y eso es que lo que nosotros después hemos considerado, digamos, a la mayoría de esos saberes como desvalorizados, salvo el de la medicina, que precisamente opera autónomamente, opera de manera independiente, eh, en un momento determinado en el que se produce una salida del templo. Y eso me parece que es lo que hay que determinar, ¿no? Y creo que hay condiciones actualmente para poder saber con mayor exactitud en qué momento se produce ese ajuste, esa salida, ese cambio, porque es un cambio paradigmático. Eh, entonces, esta referencia a los cantos chamánicos que hacía Sloterdijk cuando comentaba al inicio de la exposición, lo previo a la referencia a la palabra de los filósofos, los cantos chamánicos son anteriores, entonces hay precedencia. Y normalmente lo que aprendemos, tanto en la poesía o en la filosofía, es que cuando hay precedencia, pues es necesario mirar las cosas con agudeza y respeto. Esa es una primera cosa que hay que hacer, ¿no? Porque lo chamánico precede a lo filosófico. Como también, por ejemplo, Rorty decía, filósofo pragmatista, señalaba que los poetas en ocasiones ponen cosas nuevas sobre la mesa, cuando más bien los filósofos lo que hacen es mostrar ordenadamente, ¿no? De manera articulada la mesa. Los poetas lo que hacen es poner nuevas cosas sobre la mesa. Y lo que podríamos decir de los chamanes, siguiendo la pista de Rorty, es que ellos no solamente podrían poner nuevas cosas sobre la mesa, sino que ellos son los artífices de la propia mesa y de las cosas que pueden irse instalando progresivamente. Hasta eso podemos llegar cuando exploramos la relación entre filosofía y medicina. Tú hablabas del elemento numérico y por supuesto, ¿no? Y por supuesto, los elementos numéricos implican esta lógica mistérica y es necesario considerar cómo es que la insurgencia de Pitágoras está además asociada a elementos mistéricos. Y que cuando Pitágoras es renovado en la clave del interés, por ejemplo, de una sociedad romana del siglo II a.C., lo que regresa
con Pitágoras no es la clave de escuela filosófica que tratan de generar desde la tradición helénica, sino precisamente esos elementos mistéricos, esos elementos de secta, que son atribuidos a los pitagóricos en un inicio. No olvidemos también que de fecha muy reciente se ha podido acreditar en algunos estudios efectuados en el plano académico y científico que el teorema de Pitágoras, el teorema, antecede en 1000 años al propio Pitágoras. Nuevamente, otra ratificación de la precedencia de saberes y de tradiciones mesopotámicas de varias de las cuestiones que normalmente atribuimos a la cultura griega. Eh, una de las cosas que, pasando a la segunda pregunta que hacía Alexander, ¿no? Una de las cosas que me parece clave en esta relación entre ciudad y campo, también tiene que ver con una relación muy antigua, ¿no? En el plano civilizatorio. Por ejemplo, desde la escuela de Salerno, una escuela que se instala hacia el siglo VII después de Cristo, en el sur de Italia, y que luego va teniendo cada vez más suceso, y ya para el siglo IX, el siglo X, pues está boyante, se planteaban estos aires emponzoñados como peligrosos para las personas en un espacio de campo. Es muy curioso pensar los aires emponzoñados ahora que más bien infestan el espacio urbano, ¿no? Y nos complican en términos de poder tener consagrado este derecho a un medio ambiente limpio, equilibrado y sostenible, ¿no? Como un derecho humano, pletóricamente humano. Entonces, la relación ciudad-campo es una relación tensa, es una relación permanente, es una relación que implica una mirada donde lo citadino es puesto siempre en términos de prelación por encima del campo. Y muchas veces al hacerlo, pues nos perdemos de mucho. Nos perdemos de mucho porque asumimos el planteamiento original del Fedro platónico, haciendo decir a Sócrates, a mí los campos y los árboles no me enseñan nada, no quieren enseñarme nada. Y eso es una tara citadina muy recurrente y que nos hace daño, ¿no? Nos hace daño porque cuando miramos, cuando sentimos, cuando percibimos, cuando interiorizamos, cuando proyectamos el espacio natural, pues aprendemos mucho, desarrollamos muchos más sentidos, tenemos una disposición mucho más equilibrada y eso también tiene ahora respaldo científico. Y eso es algo que podríamos desarrollar perfectamente, Alexander, en estos cursos de los que hablaba, porque esto está asociado a lo que científicamente, y por supuesto que no se conocía hace centurias, pero que incluso hace décadas, pero que ahora sí es un saber científico muy consolidado, no es otra cosa que la referencia a la microbiota, ¿no? Y cómo los seres vivos tienen componentes de microbiota, que no es una cosa sino la conjunción de microorganismos dentro de nuestros cuerpos, en el caso de los humanos, pero también en los animales, también en las plantas, también en el suelo, también en el cielo, en el aire. Entonces eso es una cuestión bastante actual, ¿no? Y tú también hablabas de la biodiversidad, ¿no? De cómo el espacio biodiverso es una clave de lo más importante y yo coincido plenamente. Eh, el plano biodiverso es algo que nos plantea muchos desafíos. Hay muchas tradiciones culturales asociadas a la ciudad que son nocivas para este desarrollo de la biodiversidad tan necesario para la preservación de la vida. Y muchas veces lo que terminamos haciendo es que determinados organismos vivos son espantados por eh, distorsionadas prácticas culturales que asumimos como que están bien, ¿no? Que asumimos como muy efectivas, muy eficaces, como cuando teníamos la prevalencia higienista, por ejemplo, ¿no? Y queríamos que todo a nuestro alrededor estuviera aséptico, que no tuviera una pizca de bacterias, ¿no? Como si las bacterias fueran algo que está simplemente al margen o que está fuera de nosotros y no aceptar lo que ahora es una evidencia científica irrefutable, que las bacterias están dentro de nosotros y que la clave no es espantar bacterias, sino buscar una relación equilibrada
entre las bacterias que están fuera y las bacterias que están dentro, con lo cual el cuerpo humano pasa a ser un pliegue, ¿no? Y eso tiene una connotación muy diferente a planteamientos como, por ejemplo, el que en el plano tardomedieval era tan animado, en el plano científico, como lo era el mecanicismo, ¿no? Y donde se asumía el cuerpo como una máquina autónoma y autosuficiente. Y ahora, pues eso no es para nada algo que pueda acompañar nuestra reflexión cuando pensamos nuestra relación con el entorno, ¿no? Es muy diferente. Y esto, curiosamente, hay un dato que nuevamente lo podemos desarrollar con profundidad en uno de los cursos que comentaba contigo, pero eh, lo más curioso, Alexander, de esta constatación científica actual es que esos saberes, esas referencias de mesopotámicos, ¿no? De espacio mesopotámico, de los persas, de los babilónicos, que aparecían como cuestiones adivinatorias, tú bien decías, ¿no? De magos, de encantamientos que eran incluso condenados, ¿no? Muchas referencias, por ejemplo, de Roger Bartra, el mexicano, sobre actividad de la Inquisición, era precisamente contra estos magos melancólicos, por ejemplo, en el espacio del siglo XVI. Eso pasaba. Había una asociación entre melancolía y desarrollo adivinatorio, y era algo perseguido. Pero precisamente esa persecución lo que tendría que animar en nosotros es ver cómo es que se plantea el origen de esa relación. O sea, ¿de dónde surge? Porque ya para el medioevo, esa relación tiene pues centurias de elementos y símbolos, centurias, ¿no? Siglos enteros, ¿no? Milenios. Ese es un poco el esfuerzo, creo, que nos permitiría decir, sin temor a equivocarnos, porque los propios investigadores como Mark Hangela lo han señalado, eh, que esos saberes antiguos estaban mucho más próximos de las constataciones científicas de lo que plantearon inclusive las referencias, como por ejemplo la teoría humoral griega. Entonces, más cercano a lo actual de este conocimiento que te comentaba de la microbiota, por ejemplo, se encontraba el espacio cultural babilónico y no tanto el desarrollo racional, médico, centrado en el cuerpo humano de los griegos. Precisamente ¿por qué? Porque se valoraba la relación con el entorno. Obviamente que las denominaciones pues eran otras. Se hablaba de deidades, se hablaba de demonios, se hablaba en el argot y el lenguaje de la época y con los símbolos y claves de la época, pero la referencia era la misma. No podíamos aislar al sujeto, al individuo, de su entorno. No podíamos explicar las cosas sin o prescindiendo del entorno. Eso es lo que podría comentar de inicio, Alexander, y gracias por las preguntas. En ese orden de ideas, hay un espectro que la OMS ha denominado de una problemática con la salud mental. Se dice que aproximadamente el 70% de las personas tienen crisis mentales de la salud mental. Entonces, eso va en relación de cómo la filosofía de la mente quiere hacer una aportación a lo que son las ciencias. La filosofía de la mente habla que hay un problema de que el hombre desconoce cómo piensa y dónde se ubican los recuerdos. En ese orden de ideas, Sigmund Freud y Jung hacen unas aportaciones de cómo a través de plantas sagradas pueden salir esas emociones a flote y pueden reivindicar lo que es el concepto de salud y de vida humana. De vida humana tenemos que entender que nosotros tenemos un cuerpo físico, biofísico, psicológico, mental, energético. Entonces, desde esa perspectiva, cómo la filosofía de la medicina que está elucubrando que tiene una relación intrínseca entre el bienestar del ser, ¿cómo podríamos establecer que es distante del estudio de los sueños y que es distante de la salud mental que puede reproducir un recuerdo? ¿Cómo imbricaríamos esa parte? A ver, creo que las perspectivas actuales en la perspectiva de la salud mental, ¿no? Y de cómo la podemos entender ahora, me parece que trascienden en mucho, y ojo con lo que voy a decir, ¿ah? Porque, digamos, ahí pongo un poco una nota no tan cercana a la aproximación psicoanalítica, ¿no?
que obviamente en el siglo XX pues tenía un suceso bastante rotundo, importante, y de hecho que hay filosofía psicoanalítica muy estructurada, como por ejemplo la de Zizek, ¿no? Yo diría, pues, uno de los más connotados eh, filósofos psicoanalíticos, porque maneja los dos saberes bastante bien. Pero entonces, para poder entender la actual relación de la salud, de la medicina con la filosofía y enfocarnos en el tema de la salud mental, por ejemplo, uno tendría que recurrir a varias disciplinas filosóficas. Esa sería mi lectura, ¿no? Una, coincido, la filosofía de la mente, sí, pero también necesitaríamos entender cómo se está desarrollando la relación entre filosofía de las emociones e historia de las emociones. Y por supuesto también tendríamos que incorporar a la filosofía experimental, que tiene tantos componentes novedosos y que va acumulando una suerte de interesante diálogo entre el giro analítico y el planteamiento vinculado con esta, digamos, este renovado interés filosófico en las cuestiones, eh, digamos, empíricas, ¿no? Recuerda que los debates, Alexander, los debates de mediados del siglo XX en adelante, entre realismo, empirismo y demás corrientes, es muy fuerte, ¿no? Es algo muy fuerte. Esto da pie al giro pragmatista en su momento, en el plano filosófico. Pero entonces, yo diría, una primera cuestión, ¿podemos explicar cuestiones asociadas a la salud mental exclusivamente desde la diada filosofía de la mente y abordaje psicoanalítico? Mi respuesta en esa clave sería, es insuficiente. ¿Nos da algunos elementos? Sí, pero necesitamos más. ¿Y por qué necesitamos más? Porque muchas de las cosas que hemos planteado nuevamente en la relación con el entorno, pues han cambiado de manera significativa. Por ejemplo, eh, geógrafos de la talla de David Harvey, geógrafo marxista, muy prolífico, con muchas publicaciones, señalaba en una entrevista en el diario La Vanguardia barcelonesa hace pocos años, decía, la geografía, ¿no?, no es otra cosa que lo que los humanos proyectamos en ella. Entonces, todos los elementos vinculados a una mayor tendencia a la imaginación experimental y a una mayor asociación entre sentimientos, imágenes y percepciones, es algo que transforma radicalmente nuestra mirada de cuerpo y mente. Y, por ejemplo, en el plano estrictamente de investigación de las ciencias duras, como se les conoce, en muchos de los espacios de investigación de universidades top a nivel mundial, existe lo que se conoce como la relación intestino-cerebro y que recientemente se ha ampliado a relación microbiota-intestino-cerebro. Entonces, el solo hecho de pensar que un componente como la microbiota intestinal puede ser fundamental para la prevención de enfermedades como el Alzheimer, inmediatamente nos replantea muchas de las nociones que teníamos acerca de la salud mental. Porque entonces la salud mental ya no es un asunto que tiene que ver exclusivamente con todo lo que hagamos, incluida la filosofía, en torno a la mente, sino que tenemos que dar una perspectiva mucho más holística de lo humano y, por supuesto, del humano con el entorno. Hay estudios japoneses que plantean una cosa tan concreta como el que pernoctes en el bosque o en un parque eh, de noche, ¿no?, y que duermas allí, tiene un inmediato aparejo, hay una repercusión rapidísima en el fortalecimiento del sistema inmunológico. El solo hecho de dormir en el parque. Entonces, por eso es que la sensación de bienestar y la sensación de equilibrio cuando caminamos en el bosque o en el parque, pues es muy grande, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de el haz de relaciones, el pliegue en torno del cuerpo humano, que significa eh,
digamos, eh, tener el contacto con la naturaleza, ¿no? Eso es algo muy, muy importante también de señalar y creo que ahora tenemos la posibilidad de abordarlo desde esa historia de la filosofía, desde estos elementos filosóficos que van acumulando sentidos y que nos permiten hacer diálogos muy interesantes, pero también desde el propio desarrollo de la ciencia. Hace algunos años no podíamos hablar de cuestiones como trasplantes fecales, por ejemplo, para fortalecer microbiotas intestinales deprimidas, ¿no? O que están con problemas serios o particularmente graves y que no se componen, y que ahora por esos trasplantes fecales pues simplemente le cambian la vida a las personas. Entonces, imagínense cuántas cosas de ese tipo que antes no considerábamos y que además no las considerábamos en términos articulados de funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? De interacción entre diversas partes de nuestro cuerpo. eh, o, por ejemplo, un interesantísimo documental de la Deutsche Welle, el canal alemán, que está también en redes sociales, eh, y cuyo título es por demás rompedor, ¿no? Nuestro cerebro es lo que comemos, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Así. Entonces, todas esas constataciones y todo este replanteamiento del abordaje filosófico para hacerlo más holístico y para tener más componentes, recuerda lo que comentaba, ¿no? El tema de el experimento, la emoción y la catástrofe, algo de lo cual tanto la filosofía como la medicina conocen de manera milenaria y que muchas veces no lo tomamos en cuenta para entender mucho mejor lo que significa el sufrimiento mental en el siglo XXI, un componente que muchos informes de desarrollo humano y demás han considerado en los últimos años en torno al grave problema de la salud mental, que yo coincido contigo, es pues un problema de alcance global hoy por hoy. Eso es lo que podría comentar Alexander. Me parece muy pertinente el desarrollo que tú le has dado a la microbiota con segundo cerebro humano, ¿no? Y en ese sentido, quedaríamos debiendo como una segunda conferencia de cuáles podrían ser las aportaciones de la filosofía médica al concepto que tiene la OMS. Porque es preocupante que delimitemos el concepto a un sesgo psicológico, psiquiátrico, médico, y se excluya del concepto la filosofía médica. Entonces, quiero dejar abierto esa posibilidad y ver si en el público o si Mayor Agustín quiere decir algo. Encantado. Aquí hay unos comentarios en agradecimiento, saludos, gracias por la votación. Yo creo que sí, es válido presentar otra perspectiva de lo que se conoce, ¿no? Y tratar de buscar de esa amalgama, ese territorio invisible que podemos captar en lo experiencial. Porque de hecho hay sanación en la medicina ancestral, pero también hay sanación en la filosofía médica. Entonces hay un punto de intersección que debemos ocultar y develar, y eso amerita una segunda conferencia. Doctor Marco. Yo solamente diría algo muy puntual ya para ir cerrando, Alexandra, y agradeciéndote nuevamente, agradeciendo este espacio que me parece maravilloso y al que con gusto acudiré cuando sea requerido, con el mayor gusto. Yo solo diría algo, ¿no? Hemos olvidado que cuando hablamos de filosofía y medicina, podemos perfectamente identificar un periodo de la filosofía, del planteamiento filosófico, que se produce hace un poco más de 2000 años, en el cual perfectamente podemos ubicar lo que podríamos llamar, sin ningún problema, filosofía y salvación. Filosofía y salvación, en una triple conjunción eh, terapéutica, religiosa y filosófica. Eso es bien interesante, ¿no? Y ahí ya ni siquiera estamos hablando ni de griegos ni de babilónicos, estamos hablando de otra cultura, pero que es muy importante de visitar y de reflexionar en torno a ello, porque el suceso de la reflexión filosófica de esa otra cultura, hoy por hoy, está por todos lados, ¿no? Una disciplina en particular, una corriente filosófica en particular, de esa manera de entender la filosofía como una filosofía de salvación,
es algo sumamente rico, esclarecedor y permite explicar por qué ahora tenemos una conexión tan intensa con esa manera de filosofar. Entonces sí, coincido contigo, o sea, cuando comenzamos a plantear una mirada diferente de la relación entre filosofía y medicina, pues simplemente comienzan a aparecer estas cosas novedosas, creativas, ¿no? Originales, y, y además constatar algo, ¿no? La referencia al psiquiatra, pues es un asunto básicamente que implica una centuria. Antes de llamarle psiquiatra, pues se le decía alienista, con lo cual nos adentramos en un espacio que no excede los 250 años. Y por supuesto que antes de alienista, de psicólogo, de psiquiatra, todo el tema vinculado a lo que ahora conocemos como salud mental era conocido dentro de ese gran paraguas cultural llamado melancolía, ¿no? Y como quiera que yo soy pues un asiduo lector, investigador y acucioso escudriñador de la melancolía y todos sus vericuetos, pasajes, transiciones a lo largo de la historia y del desarrollo civilizatorio, pues yo siempre estaré encantado de poder plantear cualquiera de estos enlaces y relaciones con el mayor gusto, Alexander. Bueno, agradecimiento por su espacio y por su conocimiento y esperamos encontrarnos nuevamente, Tomás. Un fuerte abrazo. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Adiós.